Tengo el gusto de saludar al diputado Federico Angelini, diputado nacional de la República de la Argentina, que nos está haciendo el favor de compartir este diálogo agonal, en donde, como tú bien sabes, Federico, los antiguos griegos, en su educación, ellos preparaban a sus muchachos, a sus jóvenes, para que lucharan para que lucharan, pelearan en las guerras, en sus batallas, ¿sí? Sin humillar al enemigo, para ganar, pero sin humillar al enemigo, para competir en los Juegos Olímpicos, pero con nobleza, ganando la competencia, dando lo mejor de sí, pero respetando al enemigo. Y en la política lo que nosotros buscamos es que, como tú ya lo haces allí en el Congreso de la República de Argentina y con tu gente en Rosario, es tener ese diálogo en donde se busca la verdad, no necesariamente ganar la conversación, sino encontrar la verdad y de una manera noble y aprendiendo incluso de los adversarios políticos. Por eso te agradezco mucho este diálogo, mi querido Federico. Tuvimos el gusto de estar con parte de tu equipo, de tu importante y talentoso equipo, en Lima, Perú, hace un par de años, donde estuvimos conviviendo y te empezamos a conocer desde ahí. Desde ahí te empezamos a seguir, Federico. Hemos seguido tu carrera, hemos seguido parte de tus proyectos. Vemos que has hecho cosas increíbles ahí en Rosario y en Argentina. Y queremos preguntarte primero, Federico, ¿cómo se están viviendo ahorita ustedes la pandemia ahí en Argentina? Bueno, es importante poner el contexto, ¿no?, de esta situación. En la Argentina, con un nuevo gobierno asumido el 10 de diciembre del 2019, la verdad es que al principio se minimizó los efectos que podía llegar a tener en nuestro país el coronavirus. En parte porque había poca información del COVID-19 y en otra parte porque se sobró un poco la situación. Semanas antes de entrar en una cuarentena estricta, te diría de las más estrictas del mundo, luego nos transformaríamos en la cuarentena más larga del mundo, pero bueno, eso es más adelante. El ministro de Salud de la Nación nos decía que el coronavirus no iba a llegar a la Argentina y que el COVID-19 no iba a ser una preocupación para nuestro país. Mientras tanto, otros países de Latinoamérica tomaban recaudos como, por ejemplo, comprar respiradores automáticos, comprar testeos. De golpe, y a pocas semanas de esa declaración del ministro de Salud, entramos en una cuarentena hiper estricta, como te decía antes, de las más estrictas del mundo. Y hoy estamos en más de 85 días de cuarentena. Nosotros estamos en cuarentena desde desde el 13 en una primera etapa media liviana y del 20 en una cuarentena muy estricta, que se fue aflojando dependiendo la zona en donde esté habiendo o no transmisión comunitaria del COVID-19, pero que está generando un daño en la economía de nuestro país muy grande, muy grande, muy grande, y yo creo que las consecuencias que va a traer esta cuarentena, que por un lado, y más allá de que podemos tener ciertos debates sobre la estrategia utilizada, es muy restrictiva, es muy larga, está generando un aplanamiento también de la curva de contagios, pero no estamos teniendo un plan de salida. Entonces lo que nosotros vemos es que las consecuencias de esto puede ser que la pandemia económica termine siendo mucho más grave en términos de vidas, en términos de salud de la sociedad argentina, que el COVID-19. Sí, pues qué triste, ¿no? Qué triste los muertos que han tenido ahí, y que han sido, entiendo que no tantos como acá en México, desafortunadamente, que es lo más fuerte que podemos vivir. Si no, debería morir de uno, ¿no? Y yo quiero preguntarte, Federico, ahora que pasa este momento de pandemia, como regresemos, ¿sí? Cuando ya se abra la economía del todo, ¿cuáles son tus planes y proyectos? ¿Se ven afectados por el COVID o no? ¿Tus planes como legislador? Bueno, sí ha habido durante todo este tiempo
una percepción de que el gobierno nuestro, la República Argentina, no está pensando, como te decía antes, en las implicancias económicas del COVID-19 y no está haciendo los aportes necesarios que, por ejemplo, hicieron otros gobiernos al sector productivo. Entonces nosotros lo que vemos es que hoy por hoy se están manteniendo las fuentes de trabajo porque hay una ley, un decreto del presidente de la Nación que prohíbe los despidos. O, digamos, situaciones que se está generando un caldo de cultivo muy grande que cuando se destape esa olla va a generar un efecto explosivo en nuestra economía. Durante todo este tiempo y durante mi carrera siempre me he focalizado en proyectos que avancen hacia la disminución de la carga tributaria. La Argentina es uno de los países que tiene mayor carga tributaria en el mundo y eso obviamente hace que sea imposible trabajar o apostar a nuestro país, ya seas un inversionista extranjero o local, y quienes tienen una, una inversión ya hecha en nuestro país, están pensando más en ver de qué manera evitan impuestos que en ver de qué manera expanden su negocio así generando mayor inversión, generando mayor generación de puestos de trabajo y obviamente eso trae como consecuencia positiva la disminución de la pobreza. Entonces, mi eje permanentemente está en siempre teniendo en cuenta de que uno tiene que evitar el diferenciamiento del Estado, ¿no es cierto? Pero siempre estoy trabajando el pormenor de las cuestiones tributarias. Y eso me parece que es algo que es muy importante en un país que tiene, como te decía antes, una de las economías con mayor cantidad de impuestos y carga tributaria al sector privado. Ahora, ¿qué te parece, Federico, que nos platicas una anécdota positiva que te haya ocurrido como en tu carrera como político? Una carrera, una anécdota positiva o simpática que te haya ocurrido, que quieras compartirnos. Uy, una anécdota positiva. A ver, una anécdota positiva es, yo en los primeros 4 años de Mauricio Macri como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fui convocado por él y tuve una responsabilidad muy importante, que fue estar a cargo de todo lo que son barrios humildes, villas de emergencia, zonas vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, que era un rosarino en Buenos Aires, trabajando en un área que a priori se lo veía a Mauricio Macri como alguien que no le importaba ese sector de la sociedad, ¿no? Había se prejuzgaba mucho. Bueno, y ahí la verdad es que uno sentía una enorme emoción cuando a medida que iba pasando el tiempo, iba apagando esos miedos y sentía que con cada firma que yo hacía, o que en cada resolución que tenía, le mejoraba la calidad de vida a la gente. A través de una cosa menor, como puede ser una canchita de fútbol en su comunidad, o en la realización de una vivienda, o en la mejora de un servicio esencial como el agua potable, que en algunos lugares no había. Entonces, esas cuestiones te hacen ser feliz y saber que lo que estás haciendo le está mejorando realmente la calidad de vida a muchos ciudadanos. Y no hay, yo siempre digo que en política muchas cosas son negativas, que siempre está la crítica interna, la crítica externa, las cuestiones difíciles de la cotidianidad de la política. Ahora, todo eso vale la pena soportar cuando vos a partir de una acción podés mejorar la calidad de vida de la gente. Qué bonito, Federico, y qué bonito que pienses eso y que actúes así. Te felicito. ¿Quisieras enviarle algún mensaje, Federico? ¿Qué mensaje quisieras enviarle a los servidores públicos de Iberoamérica que te van a escuchar? Mira, a mí me parece fundamental y es algo que aplico mucho cuando hay cierto amesetamiento por parte de la gente que trabaja con uno, cierta resignación o acciones que a lo mejor no están del todo bien. Y yo les digo que cuando les pase eso, que entren en la duda si están en el lugar correcto o no, piensen qué fue lo que los motivó a entrar a participar en política.
a tener acciones en política. ¿Qué fue lo que lo motivó a mandar ese primer mensaje de WhatsApp, ese mail, o los que entraron hace tiempo, esa llamada telefónica? ¿Qué fue lo que los motivó? Y que vuelvan a ese inicio, y que se agarren de ese inicio y para ver de qué manera pueden retomar el camino de que los llevó, de lo que los motivó a entrar en la acción política. La política es la única herramienta que transforma de forma concreta la calidad de vida de la gente. Por eso es que mientras más gente participe en política, va a ser mejor la política. Si menos gente, con la excusa de que no, la política es sucia, la política no sé qué, no sé cuánto y demás, bueno, los que hacen mala política van a seguir perteneciendo. Y la generalización de que todos son iguales también les permite a los malos políticos seguir estando en la actividad, porque están en una bolsa general. Sí, así es, mi querido Federico. Pues muchísimas gracias por atender este diálogo agonal, Federico. Desde acá, desde México, desde el Instituto Mejores Gobernantes, nombre del Consejo Directivo y de todos los que lo conforman, te mando un gran abrazo y mucha suerte, con mucho cariño para todos los hermanos de la República Argentina, Federico. Bueno, Galo, muchísimas gracias y espero que, bueno, sea un pequeño aporte, pero que sirva para toda la comunidad. Un gran abrazo a todos.